Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Castro Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el programa de Ingeniería Electrónica en el curso Electrónica de Potencia. Para este caso voy a dar explicación a la fase 3, que es diseño de la etapa del inversor SPWM. Bien, entonces para este caso nos dice que revisemos la retroalimentación del tutor de la fase 2 y no tengo ningún cambio, para lo cual mis índices de modulación es 0,7, de amplitud de 0,7, el de frecuencia 15, el voltaje pico de mi señal senoidal es 2,5, el de la triangular en cálculos matemáticos es 3,57 y el de la simulación es 3,55. Es lo único que varía, de resto todo está igual. La frecuencia triangular 900 y la frecuencia senoidal 60 Hz. Acá tengo una pequeña imagen del código en MATLAB, que no hay ningún cambio, y con los con la retroalimentación del tutor. Nos dice que para el circuito de SPWM presentado en la fase 2 debemos construir y presentar driver manejado con IR2112. Este es mi circuito de el anterior, acá, el del SPWM, para el cual entonces vamos a seguir acá. Vamos a tomar el valor del SPWM, que es el que va a ingresar a los drivers con sus respectivos osciloscopios del driver 1 y el del driver 2. Nos dice que analice con el osciloscopio los niveles de voltaje de entrada y salida del driver. Ya ahorita vamos a hacer mostrar todos los osciloscopios. Aquí tenemos los voltajes de salida de cada uno de los drivers. Nos dice que busquemos en internet las especificaciones del MOSFET. Aquí lo tenemos, IRFZ14, el cual es el que se está utilizando aquí en esta parte para la parte del puente H. ¿Listo? Entonces esta es la hoja de especificaciones que la tomamos de Rectifier. Esto es el datasheet. En International Rectifier es la fábrica que lo realiza. Para este caso, para el que yo tomé las especificaciones de mis drivers, como son voltajes de entrada, voltajes de salida, el montaje de los drivers con el osciloscopio, haciendo la comparación entre cada uno de los dos. Tienen un voltaje, ellos trabajan entre 10 y 20 voltios su alimentación, se disparan de 2 a 4 voltios. Y en mi simulación yo lo alimenté a 12 y el disparo es a 3,9 voltios. Entonces aquí lo tenemos los para nuestros drivers. Para el diseño del filtro pasa abajo, que es una bobina y un condensador, es el que tenemos acá después del transformador, tenemos que realizar unos cálculos donde nos dice que la frecuencia de paso debemos multiplicarla por 10, que es la frecuencia senoidal, son 60 Hz, por ende nos da 600, y la frecuencia máxima a eliminar son 900 Hz. Estos se dividen entre 10, que es la frecuencia de la señal triangular, nos quedan en 90 Hz. Nos dice que debemos, para la frecuencia promedio, es frecuencia mínima más frecuencia máxima dividida entre 2, que es 600 más 90 dividido entre 2 nos da 345 Hz. Haciendo el despeje de esta ecuación y teniendo en cuenta que para el valor de capacitor elegí un capacitor de 10 microfaradios, tenemos el despeje y nos dice que la bobina es de 21,28 milihenries. Y realizando pruebas con estos 21,28 milihenries y los 10 microfaradios me queda una señal con mucho ruido. De eso se debe a que mi frecuencia de corte esta es muy alta. Lo que hice fue empezar a bajarla para poder obtener una mejor. La frecuencia de corte para mejorar el sistema es de 50 Hz. Para lo cual, haciendo esta misma ecuación, tenemos que el valor de la bobina es de 1,0132 Henry, teniendo en cuenta que el condensador sea de 10 microfaradios. Aquí los tenemos los dos montados. Aquí tenemos una foto de nuestro filtro. ¿Listo? Nos dicen que para el filtro pasabajos, las memorias de cálculo, entonces voltaje senoidal 2,5, frecuencia mínima, el voltaje de la triangular, la frecuencia máxima, modulación de amplitud, la frecuencia promedio, frecuencia senoidal, el valor de la bobina. Estos son los cálculos matemáticos y esto es para mejorar el sistema. Ay, perdón, acá son 10. Listo.
Para el diseño del cálculo, para el cálculo del transformador teníamos que tener todo montado. Esta es una pequeña evidencia que está el montaje de los drivers, del puente H y por último el transformador con su filtro pasa abajo. Este es el filtro pasa abajo con el transformador, con los voltajes de entrada. Para hacer este cálculo tenemos aquí son 8 voltios, como se puede ver son 8.03 voltios antes del transformador, por eso es el voltaje que se va a ingresar en BP, que es el voltaje de la bobina primaria de nuestro transformador. Para el voltaje secundario vamos a tomar 100 voltios, 120 voltios, ya que son 100 RMS. Entonces, por eso se tienen 120 para que sea un poco más alto y los 100 RMS si nos queden. Y para la bobina hice varios cálculos y con la que mejor da es con una bobina de 100 Henry para nuestro transformador. Y eso nos da la bobina secundaria. Para la bobina primaria nos queda una de 44.44 milihenry. Aquí están los valores tomados. Otras memorias para el voltaje primario, voltaje secundario y los valores de la bobina del transformador. Procedemos a hacer las simulaciones aquí para poder ver los voltajes. Listo. Iniciamos. Tenemos todos nuestros osciloscopios y vamos a visualizar lo que nos interesa aquí un poco más, que es el valor de salida de RMS. En mi simulación logré ver que a los 3 minutos se volvía estable en 100 voltios. Entonces esto es el voltaje que sale del transformador. Después de pasar por el filtro, este es el voltaje que tenemos en la salida. Y este es el voltaje que viene de nuestro puente H. Aquí vamos a generar un poquitico estos para que nos vaya a dejar ver las salidas. Ya ahorita volvemos a llamarlo. Listo, entonces este es nuestro puente H, el A con el B, el voltaje que va incrementándose y la salida de acá, lo que indica a los 3 minutos, después de los 3 minutos, este valor alcanza 100 y se queda ya estable. ¿Vale? Ahora vamos a mostrar los drivers. Este es el driver 1, el multímetro el osciloscopio, perdón, del driver 1 es este, donde estamos comparando las señales CPWM, la salida del driver 1, el H1 y el L1. Entonces lo tenemos acá, driver 1, lo mismo para el driver 2. Esto es la única que no se muestra ahí, es la señal SPWM. La tengo apagada, si la colocamos, ella quedaría más o menos de esta manera. ¿Listo? Entonces, para que no se vea tanto, la apagamos. Este es el driver 2, que es el que estamos llamando acá, driver 2. Listo, las salidas de nuestro puente H, son HA y HB, también las tenemos acá. Estas son las salidas de nuestro puente H, se ven así por lo que tiene la carga del transformador. Cuando lo quitamos se ven un poquito más estables. Este es el de las señales, es el anterior, y este es el SPWM, no los vamos a llamar por ahora. Y esta es la del transformador, que es la que nos interesa. Listo, entonces tenemos una señal senoidal con un voltaje máximo, este es un voltaje RMS de 135 voltios y el mismo en 142. Ahora si vamos acá a nuestra simulación, ya casi está alcanzando los 100 voltios, ya 98, ya es un poco más estable y tenemos una señal senoidal. Aquí en este momento él puede llega a alcanzar, como lo indiqué, los 100 voltios después de los 3 minutos de simulación. Esto espero que esta explicación haya sido clara. En la imagen, ¿qué opina? Aquí en la imagen se alcanzan a ver los 100 voltios RMS. Voy a demandar esto un poquito, donde se ven esos 100 voltios que indica después de 3 minutos de simulación. Espero haber sido claro con la simulación. Gracias.